cómo interpretar esta Argentina que no sale y que se estanca, cómo interpretar estas deudas que la democracia ha generado con la Argentina, cómo pensarlas en el presente y haciendo una lectura más en profundidad. Bueno, estamos con la persona ideal, una de las grandes intelectuales de la Argentina que no necesita muchísima presentación. Es Beatriz Arlo en La Repregunta. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar hoy aquí. No, gracias a vos. Beatriz, pasó esta urgencia de algo que parece importante, pero después, bueno, son unas listas que no se sabe bien cómo terminan conformadas, integrarán en el Congreso las discusiones. Ahora, hay discusiones que estructuran la pelea en la Argentina, la disputa sobre quién tiene la verdad acerca de cómo se sale de la crisis en la Argentina. Una de esas es el tamaño del Estado, ¿no? Estado grande, Estado chico, Estado fuerte, no importa el tamaño, las capacidades de la burocracia estatal. Esta es una discusión nueva, esa manera de ordenar la crisis argentina, ¿es una discusión nueva o a lo largo de tu historia intelectual, que es profunda y extensa, ese debate ya se viene dando? Yo creo que el debate tiene sus años, sobre todo porque hubo un momento en que las posiciones, las posiciones progresistas, pero no progresistas de una izquierda muy acentuada, sino el progresismo de centro-izquierda, apostaron a un Estado muy fuerte que resolviera todas aquellas tareas que la sociedad y el mercado no podía resolver. En un mercado que no voy a hablar de él porque no soy economista, pero en un mercado que siempre tuvo una serie de distorsiones. O sea que el debate respecto del Estado y cuánto Estado necesitamos es grande, y uno puede fijarle varios periodos. El primer peronismo tuvo un debate acerca del Estado que no transcurría en los diarios como transcurre ahora, pero tuvo un debate acerca del Estado. Y algunos de los mejores rasgos de la Argentina vienen de largos decisiones que tomaron los políticos argentinos sobre el Estado. Es decir, tener una escuela pública, gratuita y obligatoria desde el último tercio del siglo XIX implica el Estado. Y eso lo hicieron los políticos del llamado liberalismo, para decirlo rápido, pero digamos de 1870 en adelante. Además de haber sido un ideal de Sarmiento, fue un ideal fue una política que se llevó a cabo después de eso. No es casual que la Argentina tenga este gran sistema de educación, iba a decir gigantesco, pero gigantesco suena mal. Este gran sistema de educación, que es a veces más eficiente y otras veces menos eficiente, pero lo tenga desde hace muchísimos años y haya permitido la incorporación exitosa de los inmigrantes que llegaron a partir de la última década del siglo XIX. Inmigrantes que llegaban prácticamente analfabetos, cuyos hijos podían terminar maestras o maestros o incluso con alguna profesión universitaria. No es casual que eso tenga que ver con una escuela pública que fue extremadamente eficaz. Y no quisiera decir que ha dejado de serlo. Es el lugar donde pueden ir aquellos que no tienen otras opciones educativas pagas y privadas. Y si van menos hoy es por la pobreza, la falta de comida y la desestabilización completa de los barrios populares, no porque la escuela pública no pueda recibirlos o esté completamente fuera de sus posibilidades de recibirlos. En la Argentina hay una discusión sobre el peso impositivo y la falta de calidad de los servicios que el Estado ofrece. En ese visto, no desde el lado de la economía, porque claramente entiendo que tu rol y aclarás muy claramente que tu visión no es desde esa especialización, pero visto desde el lado de la discusión acerca de qué instituciones y cómo dialogan las instituciones en la sociedad contribuyen al desarrollo, a la producción de riqueza, a la construcción de equidad. ¿Coincidís en que la política argentina ha construido un Estado que no permite el desarrollo de las individualidades y que de alguna manera el modo en que se administró la pandemia desde el kirchnerismo con una limitación a las libertades como la práctica inicial y más sostenida y en la que más se creía, es una especie de síntoma visible de esa concepción? No, yo no diría. Hubo un diseño
un diseño táctico de cómo se iba, táctico en el sentido más descriptivo de la palabra, un diseño táctico de cómo se iba a gestionar los peligros y las amenazas de la pandemia. No diría que fue extremadamente autoritario. Es decir, gente que nunca anda por la calle a las 2 de la mañana empezó a reclamar que quería estar en la calle a las 2 de la mañana y por favor en su boliche, que a gente a la que nunca viene un boliche. Entonces yo digo, ¿se les ocurre ahora? Yo no diría que fue una imposición. Si hubiera sido una imposición tan fuerte, la disciplina social no hubiera funcionado como funcionó. ¿Cuál es tu sensación? ¿De que la gente se indisciplinó o no? La pregunta apuntaba a si, por ejemplo, los casos que hubo de denuncia de violación de derechos humanos en Formosa y en otras provincias del interior no fueron la punta del iceberg de una concepción desde el kirchnerismo, en este caso, a la hora de administrar los recursos del Estado, que apunta a restringir libertades o intervenir demasiado en la vida de las personas y que el peso impositivo es un campo de ¿A vos te ejercicio. parece que Formosa es algo con el cual vos podés trazar alguna perspectiva general sobre la Argentina? Me parece que es una equivocación eso. Formosa es lo peor que puede tener la Argentina y es una inmoralidad que el gobierno y Alberto Fernández apoye a ese gobernador. Formosa, yo diría una frase un poco catastrófica, que Formosa merece una intervención federal. Pero yo no empiezo a pensar provincias de norte a sur o de sur a norte y no encuentro provincias en las cuales yo pueda decir, bueno, son como Formosa. Quiere decir que no es una generalidad, que estamos en el caso, y acá tenemos que responsabilizar al presidente y acá tenemos que responsabilizar a la plataforma política, ya no me animo a decir partido, a la plataforma política que sostiene eso, a la complicidad moral e ideológica con ese gobernador infran, tenemos que responsabilizar a todos ellos. Ahora, yo empiezo a mirar las provincias. Bueno, Tucumán tuvo otro caso también. Sí, Tucumán, sí. Bueno, entonces, Santiago del Estero. Sí, pero lo que convendría sería ver bien en qué provincias y por qué rasgos de qué provincias. Cuando mencionamos eso, Santiago del Estero, Formosa, estamos mencionando en esos dos casos, ¿no? El caso de Tucumán yo lo dejaría aparte, estamos mencionando en esos dos casos provincias en las cuales los pobres dependen muy completamente del Estado, que no hay ni siquiera organizaciones estatales independientes de la cabeza del gobernador que rige o reinan, como quieras decirlo, ese Estado. Pero si yo después recorro el país, yo digo, ni siquiera provincias que tienen problemas de pobreza, como puede ser Jujuy, como puede ser Salta, pueden ser comparables con Formosa, de ningún modo. Yo creo que la Argentina es un país en decadencia, pero no creo que la Argentina sea Formosa. ¿Y cuáles son por qué decís cuáles son los criterios para decir que está en decadencia? Bueno, te doy el número 15. La Argentina empezó el siglo XX entre los primeros 15 del mundo y terminó el siglo XX entre los últimos 15. No supo adaptarse a las transformaciones, no supo o no pudo realizar una industrialización que realmente le permitiera ponerse en el mundo como oferente en el mercado y al mismo tiempo como comprador, porque cualquier país que produce industria compra industria. Bueno, ahí ya vendrán los historiadores económicos a explicarnos, pero pues, es la historia de una decadencia. En la democracia, el partido del poder, porque ha ganado las elecciones con mayor frecuencia y ha gobernado más cantidad de años, es el peronismo en distintas versiones, ¿no? Desde el menemismo al kirchnerismo, el albertismo, si hay algo parecido a eso, las particularidades de este gobierno. Qué optimista, ya hay un albertismo. Bueno, no lo había, creo que no llegó a ser, ¿no? Terminó antes de nacer. ¿Cómo ves esa lectura que dice que la pobreza convertida en un problema estructural de la Argentina, con un piso de 30% y con picos en los peores momentos que superan el 50%, es sobre todo una responsabilidad del partido que históricamente en la Argentina construyó una narrativa de justicia social y de rescate de los sectores populares? ¿En qué momento? ¿En el 55 el peronismo dejó un país como dejó Macri? No. No, pero por eso digo,
pero ya pensando en la historia de esta democracia que tiene unas Bueno, cuantas en décadas. 55 empieza una historia también de gobiernos selectivos. Yo no soy historiadora económica tampoco, pero me parece que el balance del peronismo es un balance más matizado. En principio un balance de una extensión de derechos materiales, no extensión de derechos, que puedo hacer lo que me cante, no, extensión de derechos materiales. Yo fui paciente a los 10 años de un hospital en el momento del peronismo, año 52. El funcionamiento de esa institución era absolutamente espectacular. Y cuando mis padres, por una tilinguería de clase, quisieron sacarme de ese hospital al cual me habían llevado desde la calle, maltrecha desde la calle, sus amigos médicos le dijeron, dejala a la chica acá, que no puede estar en un lugar mejor. Sus amigos médicos que eran tan gorilas como mis padres. Por tanto, uno podría decir, eso era pleno peronismo. Uno podría decir que después hubo otros peronismos donde ese mismo hospital, no sé qué sucede hoy, no lo sé. Bueno, pero la pregunta es precisamente a estos 40 años de democracia, ¿no? Que partidos populares que tuvieron éxito, como vos decís, históricos en construir una equidad muy interesante en la Argentina, de alguna manera empiezan a ser corresponsables, porque por supuesto no es una responsabilidad única de esa fuerza gobernante, de la perpetuación de la pobreza. Eso es un problema, problema de narrativa de cómo se ve la realidad desde una tradición política progresista. No hay ningún problema de narrativa, porque los números, a mí la palabra narrativa y relato no la uso jamás. Sí. Los números son los números. Pero se justifican esos números, ¿no? Se terminan autojustificando. Sí, son los números. Es decir, como dejó el país Menem, es gobierno peronista, mal. Crisis del 2001. ¿Cómo lo dejó Macri? Bueno, ya sabemos. O sea que... ¿Cómo lo dejó el kirchnerismo? No sé, ¿es ese salto? El kirchnerismo tuvo varias etapas, me parece. Hay que ver de cómo lo dejó, a dónde lo llevó primero y a cómo lo dejó después. Y entonces en esa curva, ¿qué es lo que queda de línea recta o no? Me parece. Hay una... El kirchnerismo, quiero decir, el primer kirchnerismo, ¿no? De Néstor, el pico de Néstor y después la baja de... Hay que ver ahí. Cómo se bajan esos índices, empiezan a tener problemas. Entonces, ¿ves una avanzada, un discurso liberal de centro-derecha y te preocupa esa avanzada? ¿Es demasiado extremo o hay un lugar interesante para la centro-derecha? Yo pienso que alguna vez la Argentina podría tener un centro-derecha razonable que no terminara yendo a las puertas de los cuarteles, como hizo invariablemente. Y confío mucho en, si vos pensás en una centro-derecha, en políticos como López Murphy, a quien no lo veo yendo a golpear ninguna puerta, ni de cuartel ni de ninguna otra cosa, sino haciendo un camino dentro de la política. Incluso políticos que uno puede colocar más a la derecha, expertos. Es decir, no veo la circunstancia de que se vaya a golpear ninguna puerta de cuartel. Creo que el juicio de las juntas, que Alfonsín prometió y realizó, creo que el juicio de las juntas fue una gran lección, fue único, ese sí, fue lo único que la Argentina puede decir que hizo y no se hizo en otros países del mundo, fue único en Occidente y creo que dejó una gran lección. Él nunca más dejó una gran lección y él nunca más no fue solo una divisa de los movimientos sociales, fue también una divisa del fiscal, que fue fiscal en el juicio a las juntas militares. Se los metió presos en un momento donde todavía conservaban el poder de fuego. Hay que tener coraje para hacer eso. Ahora les tiembla la mano para ver si en el mercado el dólar sube 10 centavos o 20 centavos. Hay que tener coraje para ese plano de televisión, que es uno de los grandes planos de televisión de la Argentina. Estaban los excomandantes y los degradaron
y se los metieron presos con un ejército que todavía tenía poder de fuego. Claro. Ahora, Beatriz, esa es la derecha de López Murphy expert, dijiste. ¿El PRO lo ubicás en un lugar más liberal y no lo identificás con la derecha? No sé cómo van a terminar, no, la verdad que no tengo idea de cómo van a terminar. Porque el reproche desde el kirchnerismo es que es la derecha. Los dirigentes más jóvenes del PRO no quieren ser ubicados en la derecha, porque ser ubicados en la derecha en este país es como un estigma. Por tanto, nadie quiere ser ubicado en la derecha. Y desde una intelectual, la derecha, más allá de la Argentina, como corpus de pensamiento, ¿es un lugar interesante para vos? Autores Depende. de derecha. Si es el pensamiento que se instala en la política de la CDU alemana y de Merkel, es muy interesante. Ahí vos tenés un partido que era tradicionalmente un partido de la derecha y tenés un partido que ha logrado incorporar los temas y las dimensiones sociales y económicas de la modernidad más progresiva. O sea que si es esa, sí. Si es Boris Johnson, no, de Boris Johnson yo no puedo sacar ni un rulo de su cabeza. Es decir, depende de cómo sean las derechas. Y si tuvieras la oportunidad, viste que a veces los políticos que quieren crecer en su carrera política se encuentran con intelectuales para recibir un poco una guía formativa. Si fueras convocada para eso, ¿qué autores de progresistas y de la centroizquierda le sugerirías leer y qué autores de la derecha o de la centroderecha o liberales, en esas palabras que quieren decir distintas cosas pero se encierran como derecha o centroderecha, le recomendarías? ¿Lees esos autores? Yo aconsejaría, bueno, en principio yo trabajé bastante tiempo con políticos y nunca andaba aconsejando libros. Pero si te lo preguntaran. Sí, me lo podían preguntar y yo decía, sí, qué sé yo, salió una novela que era buena. No sé si los políticos son mejores políticos porque leen libros. Si ya llegan con los libros leídos, fantástico. Claro. Pero si los sentamos y le decimos, niño político, sí. Ahora, a los 45, a los 55 años, ¿va usted a leer un libro? La verdad que no tengo confianza en esa pedagogía, digamos. A mí prefiero los políticos que pueden aprender otras cosas, el funcionamiento del Estado, sí, entonces ahí tienen que leer libros, tienen que leer los libros de economía, de historia económica de Corol, los libros de historia económica de Garchunov, tienen que leer esos libros, esos sí tienen que leer. Ahora que se pongan a leer a Lazarato, qué sé yo, a Dubé sobre las pasiones tristes, no sé si les puede servir para nada, no se me ocurriría. Yo trabajé bastantes años en el Frente Grande, en el Frepaso. Los que ya venían leídos de antes no te preguntaban sobre los libros. Es decir, Carlos Aullero, un tipo de una cultura política, filosófica y de formación religiosa importante, jamás se le ocurría preguntar sobre los libros. El Chacho Álvarez, que graduado en historia, tampoco te preguntaba sobre los libros, más bien te decía, ese que estás leyendo a mí no me sirve. Los que te preguntaban sobre los libros eran quizás los que después no iban a leerlos, o sea que tengo que sentarlo al político en un atril para que lea libros, parado como en la Edad Media. ¿Vos no es eso, el aprendizaje de la política es otra cosa. Me parece a mí. Es decir, lo que me parece descabellado es que alguien que nunca estuvo en la política quiera hacer un trayecto de diputado y de ahí a presidente de la República. ¿Manes estás hablando? Es el caso de Manes. Bueno, yo he escrito, o sea que no estoy diciendo nada nuevo. Pero lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Sin siquiera pasar por ninguna intermediación, ni siquiera fue diputado. Sí, lo hizo Donald Trump. Sí. Con un éxito relativo. Perdió, no pudo lograr la continuidad, pero... Por suerte no tiene Manes no tiene los modales de Donald Trump. Sí, lo hizo Donald Trump. Lo que pasa es que lo hizo, me parece que ahí es donde nos perdemos. Donald Trump lo hizo con partidos que todavía en los estados de Estados Unidos funcionaban, partidos que todavía, un Congreso que funcionaba. Sí, una estructura que sostiene a ese candidato bisoño en la carrera política. Me parece, pero bueno. Entiendo. Beatriz, última pregunta. ¿Qué libro estás leyendo de no ficción? O sea, o podría ser de ficción. Un libro que te esté apasionando en este momento, que tengas muchas ganas de leer o que hayas leído y realmente valga mucho la pena.
Mira, en estos días leo mucho, o sea que no quedan tanto tiempo conmigo los libros, pero en estos días estoy leyendo una recopilación francesa hecha por una universidad de provincia de Francia, hecha por la Universidad de Rennes, sobre las relaciones entre literatura y filosofía. Que no son la nube que a veces nos sale del cerebro cuando empezamos a hablar de esas relaciones, sino que son búsquedas, en algunos casos históricas y en algunos casos formales, sobre cómo se interpenetran literatura y filosofía y cómo hay una estética filosófica que permite esa interpenetración. Súper específico, muy de tu campo eso. Muy de mi campo. Sí, yo sigo leyendo en mi campo, aunque se piense que no, yo sigo leyendo en mi campo. Como no pretendo enterarme, ni convertirme en historiadora de la economía, ni en especialista en mercado, por lo menos pretendo seguir manteniendo las últimas novedades de mi campo. Bien, muchísimas gracias, Beatriz Sarlo. Gracias a vos. Eso fue todo por hoy en La Repregunta. Gracias.